En las antiguas escrituras se narra el origen mitológico de Sansón, un personaje dotado de una fuerza inigualable. Su historia, tejida en el tapiz de la mitología, relata cómo desde la antigüedad se concibió como símbolo de poder divino. Curiosamente, la cabellera de Sansón es ampliamente reconocida como la fuente de su poder. Sin embargo, esta característica es solo una faceta de la leyenda que rodea su fortaleza. Detrás del mito capilar yace una historia de fe y destino mucho más profunda. La verdadera fuente del poder de Sansón radica en su conexión directa con lo divino, trascendiendo lo puramente físico o superficial. Esta fuerza sobrenatural es el núcleo de su leyenda, demostrando que su poder era mucho más que meramente físico. Antes incluso de su nacimiento, el destino de Sansón estaba ya escrito en las estrellas. Fue predestinado a ser el portador de una fuerza sin par, marcando su vida y su legado desde antes de su primera respiración. Fue ungido desde el vientre de su madre, elegido por una fuerza superior para liderar y liberar a su pueblo. Esta elección divina no solo le confería una responsabilidad monumental, sino que también le dotaba de una fuerza sobrehumana, un regalo que trascendía la mera capacidad física. Su poder no residía en su musculatura, sino en la conexión inquebrantable con su fe y su destino. Su fuerza, por lo tanto, se convierte en un tema de profunda reflexión sobre el origen de nuestro propio poder. ¿Es acaso la musculatura o un propósito divino lo que realmente nos define y nos impulsa? En el caso de Sansón, su fuerza era el resultado tangible de su fe inquebrantable y su entrega a un destino predeterminado, demostrando que la verdadera potencia radica en la alineación con un propósito superior. La historia de Sansón nos enseña que la fe y el destino pueden forjar a los individuos más fuertes, no a través de la fuerza bruta, sino mediante la convicción y la obediencia a un llamado mayor. Cada acto de Sansón, cada decisión tomada, estaba imbuida de una fe inquebrantable que le permitía enfrentar desafíos insuperables, situándolo como un pilar de fuerza y determinación. Sansón emerge, entonces, no solo como un héroe bíblico de fuerza física incomparable, sino como el epítome de cómo la fe y el propósito pueden conjugar para revelar una fuerza mucho más profunda y significativa. Su vida es un testamento de que la verdadera fortaleza reside en la obediencia y en la fe, elementos que definieron cada paso de su existencia predestinada. Desmitificar el poder de Sansón conlleva adentrarse más allá de su famosa cabellera, un elemento que ha capturado la imaginación popular, pero que solo roza la superficie de su verdadera esencia. La fuerza de Sansón, contrariamente a lo que muchos creen, no residía en su pelo largo, sino en un origen mucho más profundo y espiritual. Su poder emanaba de una misión celestial, un propósito divino que le fue conferido antes, incluso de su nacimiento, marcando su destino como uno de los jueces más emblemáticos de Israel. La revelación de este secreto divino comienza con el anuncio del ángel a su madre, quien, estéril hasta ese momento, recibe la noticia de que Sansón sería el elegido para comenzar la liberación de Israel de manos de los filisteos. Este presagio divino establece desde el principio que la fuerza de Sansón sería inusitada, pero su verdadera fuente no sería su físico imponente, sino su conexión espiritual y su fe inquebrantable. Cada prueba enfrentada por Sansón, desde su desafío a los leones hasta la batalla contra ejércitos enteros, no era más que un paso hacia la realización de su destino. No obstante, su fuerza no provenía únicamente de su fe, sino también de su obediencia a los mandatos divinos, demostrando que su poder era tanto espiritual como físico. La conexión espiritual de Sansón con lo divino es lo que verdaderamente le otorgaba su fuerza sobrenatural. Esta relación especial con lo divino es lo que lo diferenciaba de otros héroes de su tiempo, convirtiéndolo en uno de los personajes más fascinantes y estudiados de la historia bíblica. Su cabello largo, más que una fuente de poder, era un símbolo de su nazareato,
un voto a Dios que simbolizaba su compromiso y obediencia. Su historia es, en esencia, un relato de fe, destino y fuerza divina. A través de su vida se nos enseña que la verdadera fuerza proviene no de lo físico, sino de nuestra relación con lo espiritual y nuestra fidelidad a los propósitos que nos son encomendados desde lo alto. Sansón, más allá de su cabellera, es un testimonio eterno de la potencia de la fe y el destino. El impacto de la predestinación en la vida y fuerza de Sansón es un tema que resuena a través de la historia. Desde antes de su nacimiento, se le había asignado un propósito divino, marcando su destino de una manera irrevocable. Esta predestinación no solo definía su camino, sino que también era la fuente de su inigualable fuerza, una fuerza que superaba lo meramente físico y se arraigaba en lo espiritual. La lección de Sansón es clara: la fuerza verdadera proviene de nuestro propósito. En su historia, vemos reflejado que los desafíos y adversidades son superables cuando se tiene fe en el propósito asignado. Sansón, con su vida, nos enseña que la fuerza verdadera se manifiesta cuando alineamos nuestra existencia con el propósito divino, más allá de cualquier capacidad física. Como la historia de Sansón nos enseña sobre la importancia del destino, es una reflexión que trasciende épocas. Su legado es un recordatorio de que el destino juega un papel crucial en nuestras vidas y que la verdadera fuerza yace en la aceptación y realización de nuestro propósito divino. Sansón, con su existencia predestinada, ilumina el camino hacia la comprensión de que nuestra mayor fuerza reside en la fe y el cumplimiento de nuestro destino. Desde tiempos inmemoriales, la historia de Sansón ha sido un faro de enseñanza sobre el poder del destino. Su fuerza, un regalo divino, estaba intrínsecamente ligada a su propósito en la tierra, demostrando que el destino de uno puede ser la fuente de un poder inigualable. Sin embargo, muchos se han perdido en la superficialidad de su leyenda, atribuyendo su poder a su cabellera. Este error común oculta una verdad más profunda y significativa. La cabellera era solo un símbolo, un recordatorio externo de su pacto divino, pero no la raíz de su fuerza. La verdadera esencia de la potencia de Sansón residía en su obediencia a un llamado celestial. Desde su concepción, se le predestinó para cumplir una misión específica, y su fuerza era el medio, no el fin. Este compromiso inquebrantable con su destino divino es lo que realmente lo distinguía. En cada desafío que Sansón enfrentó, se nos recuerda su misión celestial. Cada victoria y cada caída no eran más que hitos en el camino predeterminado por un propósito superior. En estos relatos, su cabello no era más que un vehículo para enseñanzas más profundas sobre la fe y el destino. Revelar el misterio de la fuerza de Sansón requiere mirar más allá de lo físico. Su verdadera potencia provenía de una conexión espiritual y una obediencia sin fisuras a su llamado. Así, la historia de Sansón se convierte en un testimonio eterno de cómo el destino y la fe pueden forjar la más grande de las fortalezas. Su fuerza, más que un mero producto de su constitución física, emerge como un testimonio vibrante de la intrincada relación entre la fe y el destino. Esta historia antigua nos recuerda que detrás de cada gesta sobrehumana hay una convicción espiritual profunda, capaz de desafiar las leyes de la naturaleza y moldear el curso de la historia. Desentrañar el poder de Sansón implica mirar más allá de lo físico, comprendiendo que su historia es una alegoría de la fuerza que surge de la fe y el propósito. Cada desafío que enfrentó, cada victoria que logró, no eran más que la manifestación de un destino prescrito, una prueba de que lo espiritual puede trascender lo corporal. La narrativa de Sansón se convierte así en un ejemplo emblemático de cómo la fuerza espiritual prevalece sobre la física. Nos enseña que las verdaderas batallas se ganan en el terreno de la fe y que la obediencia a un propósito superior puede dotarnos de un poder inimaginable. Finalmente, la lección más profunda que nos deja la historia de Sansón
es la importancia de vivir con propósito. Su vida y su fuerza extraordinaria no solo son un recordatorio de la potencia de la fe y el destino, sino también una invitación a reflexionar sobre el verdadero origen de nuestra propia fuerza interior.